Esto es un micrófono y no puede no ser un micrófono en el mismo sentido en cuanto nos referimos a esto como un micrófono. Los principios lógicos son verdades evidentes que realmente no necesitan demostración, sino que son preceptos que gobiernan el pensamiento. Hoy vamos a ver 4 principios lógicos para que aprendas a razonar adecuadamente. Comencemos con el primer principio. Primer principio, principio de identidad. El principio de identidad es uno de los fundamentales en la lógica y en la filosofía, que establece que cada objeto es idéntico a sí mismo, es decir, que cada cosa es idéntica a sí misma y no es idéntica a otra cosa. En términos simples, afirma que A es igual a A, o que cualquier cosa es siempre igual a sí misma. Este principio es básico para el razonamiento lógico y para la construcción de cualquier tipo de argumentos válidos. Y sin aceptar el principio lógico de identidad, nosotros y la comunicación que se puede dar entre nosotros realmente queda muy difícil de establecer. Por ejemplo, si no aceptamos que un gato es idéntico a sí mismo, entonces nos queda muy difícil la comunicación acerca de los gatos y asimismo la comunicación sobre cualquier otra cosa. En la lógica y en la filosofía, el principio de identidad se enuncia de la siguiente manera: A es igual a A, o para todo X, X es igual a X. Segundo principio, principio de no contradicción. Este principio establece que una cosa no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo y en el mismo sentido. En otras palabras, una declaración no puede afirmar algo y también afirmar su contrario en el mismo sentido y simultáneamente. Esto es un micrófono y no puede no ser un micrófono en el mismo sentido en cuanto nos referimos a esto como un micrófono. Este principio, lo anuncian muchos, es el principio más básico y fundamental de todo proceso de razonamiento. Y no se puede demostrar porque sencillamente para demostrar algo tenemos que pronunciar oraciones, frases, y dichas oraciones deben tener un único sentido y no pueden también significar su contrario. Entonces, en cualquier oración que hagamos, estamos presuponiendo ya este principio de no contradicción. Sin embargo, debemos asumir ya como tal este principio para poder tener algún tipo de conversaciones, si no nuestras conversaciones serían infructuosas, porque A debe ser A, pero no puede significar no A en el mismo sentido. Tercer principio, principio del tercio excluso. En este caso la cuestión versa sobre 2 opciones y no puede haber una tercera opción a cuestionar. Por ejemplo, esto es un micrófono o esto no es un micrófono, pero no hay otra opción, o es o no es un micrófono. ¿Hay vida después de la muerte o no hay vida después de la muerte? Pero no cabe una tercera opción. Pero debemos tener mucho cuidado de no caer en la falacia del falso dilema, porque por supuesto que no todas las cuestiones o según como se planteen van a haber solamente 2 opciones. Por supuesto que según la manera en que planteemos podemos tener más de 2 opciones, pero ya no estamos hablando del principio del tercio excluso. Veamos un ejemplo. ¿Este micrófono es negro o este micrófono no es negro? Basados en estas 2 frases, proposiciones, no hay cabida para alguna otra, porque o es negro o no es negro. Y ya con estas 2 frases se abarcan y la respuesta tiene que ser alguna de las 2, porque no podemos tener como cierta la proposición A y también como cierta la proposición B. Por supuesto que solamente una de las 2 es verdadera y además no hay una proposición C que quepa aquí en este ejemplo. Ahora bien, si planteamos la cuestión de la siguiente manera, que si este micrófono es negro o este micrófono es blanco, por supuesto que en este caso sí que caben muchas más opciones. A saber, este micrófono es gris. Y más allá, gris, gris oscuro, gris clarito. Hay muchas opciones más. Si por ejemplo en elecciones presidenciales, en campañas para elecciones presidenciales, yo digo que no estoy de acuerdo con las políticas del político de izquierda, no significa entonces que apoye ciegamente al político de la derecha, porque hay más de 2 opciones. Puede ser que en este caso para los 2 políticos candidatos yo no esté de acuerdo con ninguno de los 2. Entonces aquí no cabe el principio del tercio excluso porque hay muchas más opciones. Aquí caería la persona que me juzga a mí como una falacia del falso dilema, porque no hay un falso dilema de que solamente o estoy con el candidato de izquierda o estoy con el de derecha. Puedo no estar con ninguno.
Cuarto principio, principio de identidad de los indiscernibles. Básicamente este principio habla de que si hay dos objetos que son idénticos en todas las cosas y no hallo ninguna diferencia entre ellos, realmente no estoy hablando de dos objetos sino de uno solo, porque no hay ninguna característica que los diferencie. Hablemos de un par de gemelos. Por más parecidos que sean, no puedo decir que sean indiscernibles. Hay algunas características que los diferencian. Pero ahora, si alguien me dice que en su biblioteca tiene 2 ejemplares del Quijote de la Mancha, pero que esos 2 ejemplares son de la misma editorial, con la misma portada, tienen el mismo deterioro en las páginas, las mismas frases subrayadas, y que además tienen el mismo desgaste, y además de eso ocupan el mismo espacio en el mismo tiempo, la conclusión es que no estamos hablando de 2 ejemplares, que estamos hablando de un único ejemplar del Quijote de la Mancha, porque es que no pueden ser 2 objetos distintos. Y hasta aquí el video de hoy, les doy muchas gracias por llegar hasta el final. Próximamente estaré subiendo una serie de videos con una temática que espero les interese mucho. Me da mucho placer estar elaborando esta nueva temática que viene para mi canal. Muchas bendiciones y nos vemos pronto. Adiós.